El príncipe cautivo, de C.S. Pacat. Capítulo 8. Teniendo en cuenta que esperaba ocupar un lugar discreto en un rincón, algo propio de un esclavo, Damen se sorprendió al encontrarse sentado junto a Laurent, pese a que una fría distancia de unos 20 centímetros se interpusiera entre ellos. No como Ansel, que estaba sentado en el regazo de su amo en la otra punta de la sala. Laurent se portaba bien a conciencia. Siguiendo su costumbre, vestía ropas sobrias pero elegantes, tal y como correspondía a alguien de su rango. No llevaba joyas, excepto un fino aro de oro en la ceja, en su mayoría oculto por la caída de su cabello dorado. Una vez se hubieron sentado, desató la correa a Damen, la enrolló alrededor de la vara del tratante y se la lanzó a un criado, que logró atraparla después de que casi se le escapara. La mesa se extendía a lo largo de la estancia. Al otro lado de Laurent se sentaba Thorvald, prueba del pequeño triunfo del bereciano. Junto a Damen estaba Nikaise, probablemente otro tanto para Laurent. Habían separado a Nikaise del consejero Audin, que se sentaba en otro sitio, cerca del regente. No parecía que Nikaise tuviese a ningún amo cerca. Teniendo en cuenta lo sensibles que eran los patrenses, cualquiera diría que se había cometido un grave error de protocolo al colocar a Nikaise en la mesa alta, pero vestía de forma respetable y llevaba muy poca pintura. El único destello de ostentación era un pendiente largo en su oreja izquierda. 2 zafiros colgaban de él hasta casi rozarle el hombro, demasiado pesados para su juvenil rostro. Por lo demás, podría haber pasado por un miembro de la aristocracia. Nadie de Patras se imaginaría a un niño catamito sentado en la mesa de la realeza. Thorvald, que probablemente se haría la misma suposición incorrecta que Damen, pensaría que Nikaise era el hijo o el sobrino de alguien, a pesar del pendiente. Nikaise también se comportaba bien. En las distancias cortas, su belleza era abrumadora. Tal era su juventud. Su voz, cuando hablaba, era límpida. Tenía el tono claro y aflautado de un cuchillo que golpea el cristal, sin fisuras. No quiero sentarme a tu lado, espetó Nikaise. Que te follen. Instintivamente, Damen miró a su alrededor para ver si alguien de la delegación patrense lo había oído, pero no. Habían servido el primer plato de carne y la comida acaparaba la atención de todos los presentes. Nikaise agarró un tenedor dorado de 3 puntas, pero hizo una pausa para hablar antes de probar el plato. El miedo que le había mostrado a Damen en la arena parecía seguir allí. Los nudillos con los que apretaba el tenedor estaban blancos. No pasa nada, le dijo Damen con toda la amabilidad que fue capaz. No voy a hacerte daño. Nikaise le devolvió la mirada. Tenía sus enormes ojos azules pintados como los de una puta o los de una cierva. A su alrededor, la mesa era un muro variopinto de voces y risas, cortesanos que, atrapados en sus propias diversiones, no les prestaban atención. Vale, contestó Nikaise, y le clavó el tenedor con saña en el muslo debajo de la mesa. Aunque tuvo que atravesar una capa de tela, ese acto bastó para provocar a Damen, que, en un acto reflejo, agarró el tenedor y le brotaron 3 gotas de sangre. Discúlpame un momento, dijo Laurent suavemente mientras daba la espalda a Thorvald para dirigirse a Nikaise. He sobresaltado a vuestra mascota, se jactó Nikaise. Ya lo he visto. No sonaba en absoluto disgustado. Sea lo que sea que estéis planeando, no va a funcionar. Pues yo creo que sí. Me ha puesto tu pendiente. Si gano yo, os lo ponéis vos, dijo Nikaise. A continuación, Laurent alzó su copa y la inclinó hacia Nikaise en un gesto sutil que sellaba la apuesta. Damen trató de deshacerse de la extraña sensación de que lo estaban pasando bien. Nikaise le pidió a un criado otro tenedor. Sin un amo al que entretener, Nikaise era libre de chinchar a Damen. Comenzó con una retahíla de insultos y especulaciones explícitas sobre sus prácticas sexuales, todo ello en voz muy baja, para que nadie más lo oyese. Cuando al fin vio que Damen no mordería el anzuelo, criticó a su dueño. ¿Crees que sentarte en la mesa alta con él significa algo? Pues no. No te va a follar, es un frígido. Al pasar a ese tema, Damen se sintió prácticamente aliviado. Daba igual lo grosero que fuera el chico. No había nada que pudiera decir acerca de las inclinaciones de Loren que Damen no hubiese oído, ya gracias a las especulaciones pormenorizadas y soeces de los guardias aburridos que servían en palacio. Para mí, que es impotente y que no le funciona lo que tiene. Cuando era más joven pensaba que se la habían cortado. ¿Tú qué crees? ¿Se la has visto? Cuando era más joven. No se la han cortado, espetó Damen. Nikaise entrecerró los ojos. ¿Cuánto llevas de mascota en la corte? Preguntó Damen. 3 años, contestó Nikaise en un tono que venía a decir no durarás ni 3 minutos. Damen lo miró y deseó no haber preguntado. Tanto si tenía la mente de un niño como si no, físicamente Nikaise aún no había pasado de niño a adolescente.
todavía era prepuberal. Parecía más joven que cualquier otra mascota que Damen hubiese visto en la corte, y éstas, cuando menos, ya habían pasado la pubertad. 3 años. La delegación patrense continuaba ajena a los acontecimientos. Con Torbelt cerca, Laurent se comportaba mejor que nunca. Por lo visto, y aunque costase de creer, se había despojado de toda malicia y lavado la boca con jabón. Hablaba con un tino de política y comercio y, si de vez en cuando brillaba un poco, parecía ingenioso, no mordaz, como si dijera, ¿veis cómo soy capaz? Torbeld empezó a mostrar cada vez menos disposición a mirar a otra persona. Era como contemplar a un hombre sonreír mientras se abandonaba y se hundía en las aguas profundas. Afortunadamente aquello no duró mucho. Por un milagro de austeridad solo había 9 platos, todos ellos dispuestos con gracia y adornos con cintas. Atractivos pajes los servían en una vajilla enjollada. A las mascotas no se les servía. Acurrucadas junto a sus dueños, a algunas se las alimentaba con la mano, y una o dos incluso tuvieron la osadía de ayudarse y birlar de forma juguetona exquisitos bocados de sus amos, como perritos falderos mimados que han aprendido que da lo mismo lo que hagan, pues a sus dadivosos dueños les parecerán encantadores. Lamento no haber podido organizar una cita para que veas a los esclavos, dijo Laurent mientras los pajes se dedicaban a llenar las mesas de pastas. No te molestes, ya vimos esclavos en el palacio de Aquielos. Creo que no he visto nunca esclavos de esa calidad, ni siquiera en Bazal. Y confío en tu gusto, por supuesto. Me alegro, dijo Laurent. Damen era consciente de que Nikaise, a su lado, escuchaba la conversación atentamente. Si insistes, seguro que mi tío te dará el visto bueno al intercambio, le aconsejó Laurent. Si lo consigo, será gracias a ti, repuso Torbelt. Nikaise se levantó de la mesa. Damen cubrió los fríos centímetros en cuanto pudo. ¿Qué hacéis? Fuisteis vos quien me alertó sobre Nikaise, musitó. Laurent se quedó muy quieto. Luego se movió deliberadamente en su asiento, se inclinó y acercó los labios al oído de Damen. Creo que sería incapaz de apuñalarme con esos brazos tan cortos. A lo mejor intenta tirarme un confite. No lo creo. Como me agache, le dará a Torbelt. Damen apretó los dientes. Ya sabéis a lo que me refiero. Lo ha oído todo. Va a actuar. ¿No podéis hacer algo al respecto? Estoy ocupado. Entonces dejadme hacer algo a mí. ¿Sangrarle encima? Aventuró Laurent. Damen abrió la boca para responder y vio que sus palabras eran interrumpidas por el roce inesperado de los dedos de Laurent en sus labios. Un pulgar le acarició la mandíbula. Era el tipo de caricia distraída que cualquier amo de la mesa dispensaría a su mascota. Pero por la reacción de asombro de los cortesanos allí sentados, estaba claro que Laurent no hacía ese tipo de cosas a menudo o nunca. Mi mascota se sentía abandonada, se disculpó Laurent con Torbelt. ¿Es el cautivo que Castor te envió para que lo adiestrases? Preguntó Torbelt con curiosidad. ¿Es peligroso? Parece combativo, pero en realidad es muy dócil y amoroso, explicó Laurent, como un cachorrito. ¿Con qué un cachorrito, interrogó el patrense. Para demostrarlo, Laurent agarró un dulce de nuez moscada y miel y se lo tendió a Damen, como había hecho en la arena, entre el pulgar y el índice. ¿Un dulce? Le ofreció. En el largo momento que siguió, Damen pensó claramente en matarlo. Entonces se inclinó. Era sumamente dulce. No dejó que sus labios tocasen los dedos de Laurent. Mucha gente los miraba. Tras dárselo, Laurent se lavó los dedos con cuidado en el cuenco de oro y se los secó con un pañuelo de seda. Torbelt los observaba. En Patras, los esclavos alimentaban a sus amos pelando frutas y sirviendo bebidas, no al revés. También era así en Aquielos. La conversación se recuperó de esa pausa y retornó a asuntos triviales. A su alrededor, las creaciones de azúcar, los condimentos azucarados y los dulces caramelizados con formas fantásticas se engulleron gradualmente. Damen miró a su alrededor en busca de Nikaise, pero el chico había desaparecido. En la relajada calma que siguió a la comida, antes de los entretenimientos, Damen tuvo la libertad para deambular y fue a buscarlo. El príncipe estaba ocupado y, por primera vez, no había dos guardias acechando continuamente a Damen. Podría haber salido andando, podría haber salido directo por las puertas de palacio y de allí a la ciudad colindante de Arles. Pero no podía dejar aquel lugar hasta que la embajada de Torbelt partiera con los esclavos, lo cual era, por supuesto, la única razón por la que no llevaba cadena. No avanzó mucho. Los guardias no estarían, pero la caricia de Laurent le había granjeado a Damen otro tipo de atención. Supe desde que el príncipe lo llevó a la arena que se volvería muy popular, le decía Vannes a una noble a su lado.
Vi su actuación en los jardines, pero fue casi como desaprovechar sus aptitudes. El príncipe no permitió que tuviese un papel activo. Los intentos de Damen de excusarse y salir de allí no tuvieron efecto en ella. No, no nos abandones todavía. Talik quería conocerte, le dijo Bannes a Damen. Entonces se dirigió a la noble. Por supuesto, la idea de que una de nosotras tenga un macho es grotesca, pero si fuese posible, ¿no crees que él y Talik harían una pareja preciosa? Mira, ya está aquí. Os dejaremos un momento a solas. Las mujeres se marcharon. Soy Talik, se presentó la mascota. La mujer tenía un marcado acento de Bertan, la provincia oriental de Basque. Damen recordó a que alguien comentó que a Bannes le gustaban las mascotas que podían ganar las competiciones de la arena. Talik era prácticamente de la misma altura que Damen, y sus brazos desnudos eran muy musculosos. Había un aire ligeramente depredador en su mirada, en su boca alargada y en el arco de sus cejas. Damen daba por hecho que las mascotas, al igual que los esclavos, se sometían sexualmente a sus amos, como se acostumbra a hacer en Aquielos, pero no acababa de ver a Pannes en la misma cama que esa mujer. Una guerrera de Bertan mataría con facilidad a un guerrero de Aquielos, declaró ella. Depende del guerrero, replicó él con cautela. Ella pareció examinarlo al tiempo que analizaba sus respuestas y, finalmente, le pareció que ambos eran aceptables. Estamos esperando, dijo la mujer. Ansel va a actuar. Es muy popular, está de moda. Tú estuviste con él. No esperó a que confirmara la información. ¿Cómo lo viste? Bien instruido. La mente de Damen le proporcionó la respuesta, astuta como una sugerencia murmurada al oído. Aceptable, respondió con el ceño fruncido. Su contrato con el Lord Berenger terminará en breve, le contó Talik. Ansel buscará un nuevo acuerdo, una oferta mayor. Quiere dinero, estatus. Menudo estúpido. Puede que Lord Berenger se ofrezca menos dinero, pero es bondadoso y nunca mete mascotas a la arena. Ansel se ha granjeado muchos enemigos. Le acabarán arrancando esos ojos verdes que tiene como por accidente en la arena. Aquello atrajo a Damen en contra de su voluntad. ¿Por eso busca la atención real? ¿Quiere que el príncipe... Entonces empleó un vocabulario que no le era familiar. ¿Le haga una oferta? ¿El príncipe? Preguntó Talik con desprecio. Todo el mundo sabe que el príncipe no tiene mascotas. ¿Ninguna? Indagó Damen. Tú. La mujer lo miró de arriba abajo. Tal vez al príncipe le gusten los hombres y no esos muchachos berecianos con pintados que le dan grititos si los pellizcas. Su tono de voz sugirió que estaba de acuerdo con eso por principios. Nikaise, recordó Damen al hablar de chicos berecianos maquillados. Estaba buscando a Nikaise. ¿Lo habéis visto? Ahí, señaló Talik. Al otro lado del salón, Nikaise había reaparecido. Le hablaba al oído a Ansel, quien tuvo que inclinarse prácticamente por completo para quedar a la altura del chico. Cuando terminó, Nikaise se encaminó directo hacia Damen. ¿Te ha enviado el príncipe? Demasiado tarde, dijo Nikaise. ¿Demasiado tarde para qué? Sería la respuesta en cualquier corte, menos en aquella. Como le hayas hecho daño, ¿qué vas a hacer? Nikaise esbozó una sonrisa. Nada, no tienes tiempo. El regente quiere verte. Me ha enviado para decírtelo. Deberías apresurarte, le estás haciendo esperar. Otra sonrisita. Me ha mandado a por ti hace siglos. Damen lo miró fijamente. ¿A qué esperas? Ve, añadió la mascota. Quizá era mentira, pero no podía arriesgarse a cometer tal ofensa si no lo era. Se marchó. No era mentira. El regente lo había hecho llamar y, cuando llegó, dispensó a todos los que lo rodeaban, de modo que Damen se quedó solo en su asiento. Al final de una sala tenuemente iluminada, era una audiencia privada. A su alrededor todo estaba repleto de comida y vino, y el barullo de la corte era cálido y distendido. Damen actuó con toda la deferencia que le exigía el protocolo. Imagino que a un esclavo debe emocionarle saquear los tesoros del príncipe. ¿Habéis tomado a mi sobrino? Preguntó el regente. Damen permaneció inmóvil. Trató de no mover el aire cuando respiró. No, Alteza. ¿Y tú a él? No. Sin embargo, comes de su mano. La última vez que hablé contigo deseabas que lo azotaran. ¿De qué otro modo explicas el cambio? No te va a gustar mi reacción, habría dicho Laurent. Estoy a su servicio. Tengo la lección escrita en mi espalda, dijo Damen con cautela. El regente lo miró fijamente. Decir que estoy decepcionado es quedarse corto. Laurent podría beneficiarse de una influencia firme, alguien cercano a él que velase por sus intereses, un hombre con buen tino que lo guiase sin dejarse manipular. ¿Manipular? Preguntó Damen. Mi sobrino puede ser un encanto cuando quiere. Su hermano era un verdadero líder. Inspiraba una lealtad extraordinaria en sus hombres.
Laurent tiene una versión superficial de los dones de su hermano, que usa para conseguir lo que desea. Si hay una persona que puede tener a alguien comiendo de la mano que lo azotó, ese es mi sobrino, dijo el regente. ¿De qué lado estás? Y Damen entendió que no le estaba haciendo una pregunta, le estaba ofreciendo una elección. Tenía muchas ganas de cruzar el abismo que separaba las dos facciones de esa corte. En el otro lado estaba el hombre que hacía mucho que se había ganado su respeto. Era sumamente doloroso y desagradable darse cuenta de que no estaba en su naturaleza hacerlo, no mientras Laurent actuaba en su nombre. Si es que Laurent estaba actuando en su nombre. Y aunque así fuera, apenas aguantaría el juego prolongado que se estaba jugando esa noche. Aún así, no soy el hombre que buscáis, concluyó. No tengo influencia sobre él. No soy íntimo suyo. No ama ni a Aquielos ni a su gente. El regente le dedicó otra mirada larga y reflexiva. Eres sincero. Así da gusto. En cuanto al resto, ya veremos. Me vale por ahora, añadió el hombre. Ve a buscar a mi sobrino. Preferiría que no estuviese a solas con Torvald. Sí, Alteza. No sabía con certeza por qué aquello parecía una reprimenda, pero lo parecía. Tras formular algunas preguntas a otros criados, Damen se enteró de que Laurent y Torvald se habían retirado de nuevo a un balcón para escapar de la presión sofocante que era el interior del palacio. Al llegar al balcón, Damen redujo la velocidad. Oía voces. Miró hacia atrás a la sala atestada de cortesanos. Estaba fuera de la vista del regente. Si Laurent y Torvald estaban manteniendo negociaciones comerciales, sería mejor retrasarse un poco y darles tiempo adicional que pudieran necesitar. Dije a mis consejeros que ya estaba mayor para distraerme con jóvenes apuestos, oyó decir a Torvald y, de repente, quedó claro que no estaban negociando un acuerdo comercial. Fue una sorpresa, pero, al echar la vista atrás, Damen se dio cuenta de que aquello se había desarrollado durante toda la noche. Que un hombre con la honorable reputación de Torvald eligiera a Laurent como el objeto de sus afectos era difícil de digerir, pero tal vez Torvald admiraba a los reptiles. Su curiosidad germinó. No había asunto que generase más especulación que ese, tanto entre los cortesanos como entre los miembros de la guardia del príncipe. Damen hizo una pausa y agudizó el oído. Y luego te conocí a ti, prosiguió Torvald, y pasé una hora en tu compañía. Más de una hora, puntualizó el príncipe bereciano. Menos de un día. Creo que te distraes más fácilmente de lo que admites. ¿Tú no? Hubo una pausa breve en el ritmo de la conversación. ¿Has oído rumores? ¿Entonces es cierto? ¿Que no se me conquista fácilmente? No puede ser lo peor que hayas oído decir de mí. Para mí sí, desde luego, contestó Torvald de manera calurosa y provocó un suspiro de diversión insustancial en Laurent. El tono de Torvald cambió, como si se hubiesen acercado. He oído muchos rumores sobre ti, pero juzgo lo que veo. Laurent respondió con la misma voz íntima. ¿Y qué ves? Damen se encaminó con decisión. Al oír sus pasos, Torvald se asustó y miró a su derredor. En Patras, los asuntos del corazón o del cuerpo eran normalmente privados. Laurent se reclinó elegantemente en la balaustrada, sin mostrar mayor reacción que volver los ojos en dirección a Damen, pues sí que estaban cerca, pero no tanto como para besarse. Alteza, su tío mandó llamaros, dijo Damen. Otra vez, refunfuñó Torvald. Se le formó una arruga en el medio de la frente. Laurent se apartó. Es sobreprotector, alegó. La arruga se esfumó cuando Torvald miró a Laurent. Ya era hora, murmuró Laurent al pasar junto a Damen. Damen se quedó a solas con Torvald. En el balcón reinaba la paz. Los sonidos de la corte eran apagados, como si estuviesen muy lejos. Más altos e íntimos eran los sonidos de los insectos de los jardines de abajo y el lento movimiento del follaje. En algún momento se le ocurrió que debería haber bajado la mirada. Torvald tenía la cabeza en otros asuntos. Es un premio, dijo Torvald con afecto. Apuesto a que nunca pensaste que un príncipe podría sentir celos de un esclavo. En este momento me cambiaría por ti al instante. No lo conoces, pensó Damen. No sabes nada de él. Solo has pasado una noche con él. Creo que el espectáculo está a punto de comenzar, dijo Damen. Sí, por supuesto, comentó Torvald, y siguieron a Laurent de vuelta a la corte. A lo largo de su vida, Damen se había visto obligado a asistir a numerosos espectáculos. En Bere, la diversión había adquirido un nuevo significado. Cuando Ansel se adelantó sosteniendo un bastón largo en las manos y se preparó para el tipo de actuación que haría a la delegación patrense, se desmayaría. Entonces, Ansel tocó los dos extremos de la vara con una antorcha sujeta en el soporte de la pared y se prendieron fuego. Era una especie de danza del fuego en la que el palo se arrojaba y atrapaba, y la llama, sacudida y girada, trazaba formas sinuosas, círculos y patrones en continuo movimiento. El cabello rojo de Ansel creaba una estética agradable junto al fuego rojo y naranja.
e incluso sin el movimiento hipnótico de las llamas, la danza era seductora. A pesar de que era compleja, hacía que pareciera fácil y tenía un componente físico sutilmente erótico. A partir de ese instante, Damen miró a Ansel con respeto. Esa actuación exigía entrenamiento, disciplina y dotes atléticas, cosas que Damen admiraba. Era la primera vez que veía a las mascotas berecianas demostrar habilidades en algo que no fuera vestir ropa o montarse unos a otros. La atmósfera del lugar era relajada. Damen volvía a estar sujeto a la cadena. Posiblemente lo estaban usando como carabina. Laurent actuaba con los modales esmeradamente fríos de alguien que intenta lidiar con la forma adecuada con un pretendiente difícil. Damen pensó, algo divertido, que estaba preso por su propia inteligencia. Mientras Damen contemplaba la escena, el sirviente de Torbelt apareció con un melocotón. Sacó un cuchillo, cortó un trozo tras recibir las órdenes de Torbelt y se lo ofreció a Laurent, que lo aceptó con desgana. Cuando hubo terminado el pedazo, el sirviente sacó un pequeño paño de la manga con una floritura para que Laurent se limpiase sus inmaculados dedos. Era de seda transparente, con los ribetes de hilo de oro. Laurent lo devolvió arrugado. Estoy disfrutando de la actuación, comentó Damen, incapaz de resistirse. El sirviente de Torbelt está mejor provisto que tú, se limitó a contestar Laurent. No tengo mangas para llevar pañuelos, respondió Damen. No me importaría que me dieran un cuchillo. ¿O un tenedor?, sugirió Laurent. Una oleada de aplausos y una pequeña conmoción evitaron una respuesta. La danza del fuego había finalizado y algo ocurría al otro extremo de la sala. Resistiéndose como un potro nuevo con riendas, Erasmus estaba siendo arrastrado al frente por un tratante bereciano. Oyó una voz melódica de niña decir: «Como os gustan tanto, se me ha ocurrido que podíamos ver actuar a uno de los esclavos de Aquielos». Era Nicaise, allí por la cuestión insignificante de un pendiente. Torbelt sacudió la cabeza con cierta satisfacción. «Laurent», dijo, «el rey de Aquielos te ha engañado. Es imposible que ese hombre sea un esclavo de palacio. No tiene forma física alguna. Es incapaz de quedarse quieto. Creo que Castor solo vistió a algunos criados y te los envió, aunque es apuesto», añadió, y luego, en un tono ligeramente diferente, «muy apuesto». Erasmus era muy apuesto, era excepcional, incluso entre los esclavos elegidos para ser excepcionales, seleccionados a dedos para ser ofrecidos a un príncipe. Simplemente parecía torpe y desgarbado, y no mostraba señales de entrenamiento. Finalmente se arrodilló, pero daba la sensación de que solo permanecía en esa posición porque sus miembros se habían congelado. Tenía las manos cerradas, como si le hubiesen dado algún tipo de calambre en los músculos. «Apuesto o no, no puedo llevarme de vuelta a Bazal a 2 docenas de esclavos no entrenados», comentó Torbelt. Damen agarró a Nicaise por la muñeca. «¿Qué has hecho? Suéltame. Yo no he hecho nada», dijo Nicaise. Se frotó la muñeca cuando Damen la soltó. «¿Permitís que hable así a sus superiores?», preguntó a Laurent. «No, a sus superiores no», contestó el príncipe. Nicaise enrojeció al oír aquellas palabras. Ansel todavía estaba girando perezosamente el palo. El titileo de las llamas lanzaba una luz naranja. Cuando se acercaba a ellos, el calor que emanaba era sorprendente. Erasmus estaba pálido, como si estuviese a punto de vomitar delante de todo el mundo. «Detened esto», dijo Damen a Laurent. «Es cruel. Ese chico sufrió quemaduras terribles. Tiene miedo del fuego». «¿Quemaduras?», preguntó Torbelt. Nicaise se apresuró a decir rápidamente: «No son quemaduras, son marcas. Tiene cicatrices por toda la pierna. Son horribles». Torbelt miraba a Erasmus, cuyos ojos estaban vidriosos y mostraban una especie de desesperanza y estupefacción. Si alguien supiera lo que el chico creía que iba a ocurrir, era difícil creer que estuviera esperando arrodillado. Torbelt ordenó: «¡Apagad el fuego!». El repentino y acre olor a humo ahogó los perfumes berecianos. El fuego se apagó. Convocado hacia adelante, Erasmus se postró con la mejor postura y pareció calmarse en presencia de Laurent, lo cual tenía poco sentido. Entonces, Damen recordó que Erasmus pensaba que Laurent era un hombre bondadoso. Torbelt le hizo a Erasmus varias preguntas, que respondió en patrense con timidez, aunque había mejorado. Después de eso, los dedos de Torbelt se dirigieron un momento y de modo protector a la coronilla de Erasmus. Enseguida, Torbelt le pidió a Erasmus que se sentara a su lado durante las negociaciones comerciales. Poco después, Erasmus besó la punta del pie de Torbelt y luego el tobillo. Sus rizos rozaron el firme músculo de la pantorrilla del patrense. Damen miró a Laurent, que simplemente había dejado que todo aquello se desarrollara ante él. Era evidente lo que había hecho que Torbelt transfiriera sus afectos. Existía un parecido superficial entre el príncipe y el esclavo. La piel clara y el pelo brillante de Erasmus eran lo más parecido en la sala al marfil y el oro de Laurent. Pero Erasmus tenía algo de lo que Laurent carecía: una vulnerabilidad, una necesidad de ser cuidado y un deseo de tener un amo que eran casi palpables.
Lorent solo poseía una frialdad aristocrática y, aunque la pureza de ese perfil de Lorent llamase la atención, Damen tenía las cicatrices en la espalda que probaban que uno podía mirarlo, pero no tocarlo. «Habéis planeado esto», susurró Nikaise. «Queríais que viera... ¡Me habéis engañado!», añadió con la misma voz con la que un amante podía haber dicho «¿Cómo has podido hacerme esto?», y aunque sus palabras también reflejaban rabia y odio. «Debías elegir», contestó Lorent. «No tenías que mostrarme tus garras». «Me habéis engañado», dijo Nikaise. «Se lo diré a...» «Díselo», dijo Lorent. «Cuéntale lo que he hecho y cómo me has ayudado. ¿Cómo crees que reaccionará? ¿Lo descubrimos? Vayamos juntos». Nikaise le echó una mirada a Lorent, desesperada, rencorosa y calculadora. «Ah, ya, basta», añadió el príncipe. «Basta. Estás aprendiendo. No será tan fácil la próxima vez». «Os prometo que no», respondió Nikaise con una voz ponzoñosa a oídos de Damen. Entonces la mascota se marchó sin darle a Lorent su pendiente. Alimentada, saciada y divertida, la corte se dispersó y el consejero y el regente se sentaron y comenzaron las negociaciones. Cuando el regente pidió vino, fue Ancel quien lo sirvió, y cuando terminó, lo invitaron a sentarse junto al regente, lo cual hizo, con suma elegancia y una expresión de satisfacción en el rostro. Damen se vio obligado a sonreír. Imaginó que no debía culpar a Ancel por su ambición, y no era una pequeña victoria para un niño de 18 años. Había muchos cortesanos en la tierra natal de Damen que considerarían que era el ápice de la conquista, llegar a la cama de un rey, sobre todo si esa posición se convertía en algo permanente. Ancel no era el único que había conseguido lo que quería aquella noche. Lorent también había hecho todo lo que Damen había pedido, atado prolijamente con un lazo de regalo, y todo ello en el espacio de un día. Si dejaba el resto a un lado, debía admirarlo por su gran eficiencia organizativa. Si no dejaba todo lo demás a un lado, recordaba que aquel era Lorent, que había mentido y engañado para que aquello pasase. Pensó en Erasmus, arrastrado a lo largo de una noche de horrores, y en lo que significaba para un adulto engañar y usar a un chico que, por más que lo mereciera, tenía solo 13 años. «Está hecho», dijo Lorent, que se había detenido a su lado. Por extraño que pareciese, Lorent estaba de buen humor. Apoyó un hombro de un modo un tanto despreocupado en la pared. Su voz no era exactamente cálida, pero tampoco gélida como un témpano afilado. «He dispuesto que Torvald se reúna contigo más tarde para discutir el transporte de los esclavos. ¿Sabías que Castor nos los envió sin ningún tratante de Aquielos?» «Pensé que vos y Torvald tendríais otros planes», contestó sin más. «No», respondió el príncipe. Damen se dio cuenta de que estaba forzando los límites del buen humor de Lorent, así que añadió, no sin dificultad: «No sé por qué habéis hecho esto, pero creo que los demás serán bien tratados en Bazal. Gracias». «Sientes una completa repugnancia por nosotros, ¿no?», preguntó Lorent, y luego, antes de que Damen pudiese responder, prosiguió: «No respondas a esa pregunta. Algo te ha hecho sonreír antes. ¿Qué ha sido?» «Nada, Ancel», admitió Damen. «Finalmente ha encontrado el mecenazgo real que buscaba». Lorent siguió su mirada. Evaluó con calma la manera en que Ancel se inclinaba para servir vino, la forma en que los dedos anillados del regente se levantaban para recorrer la mejilla de su mascota. «No», contestó el príncipe sin mucho interés. «Lo hace solo para mantener las apariencias. Creo que no todas las prácticas de esta corte recibirían la aprobación de la delegación de Torvald». «¿Qué queréis decir?». Lorent apartó su mirada del regente y la devolvió de nuevamente a Damen. Sus ojos azules no mostraban ni su hostilidad habitual, ni arrogancia, ni desprecio, sino algo que Damen no sabía descifrar. «Te advertí sobre Nikaise, porque él no es la mascota del consejero Audin». «¿Todavía no has adivinado a quién pertenece?», preguntó Lorent, y al ver que no respondía, añadió: «Ancel es demasiado mayor para interesarle a mi tío».